Un rostro conocido y un crimen escalofriante, el sacrificio de un recién nacido. Salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia... Un control mental absoluto, un poder sobre sus seguidores que llegó demasiado lejos. Él empieza a tener cambios ya notorios luego de un viaje que hace con su grupo musical a China. Del joven músico afable y a ratos tímido no queda nada. Es el comienzo de Antares y el fin de Ramón Castillo. Pero en algún momento hay un quiebre donde él toma una decisión de generar una agrupación, transmitir su conocimiento y desde ahí se empieza a radicalizar. Realizaremos un viaje por la mente de Antares, sus influencias y referentes. Carlos Castaneda, no olvide este nombre. Por eso yo creo que ahí puede estar la influencia de la ayahuasca, que todo el mundo sabe que es una droga bastante complicada. El fin de esta historia probablemente lo conoce, el desenlace del protagonista también, pero poco se habla del camino que se recorre para llegar a dominar la mente de un grupo de personas, para transformarse en un líder negativo, pero influyente. Ramón Castillo Gaete, el joven de Peñalolén, de clase media y amante de los instrumentos, profesor de música, sencillamente fue enterrado para dar paso a otro hombre completamente diferente. Sus alumnos del Liceo Antonio Hermida Fabres, entrevistados en el programa Efecto Mariposa, lo recuerdan así, antes de que todo tomara otro color. Hola jóvenes, ¿cómo están? Bien, profe. Muy bien, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Ramón Castillo y yo voy a ser su profesor en este taller de música, en este taller de vientos. ¿Ya? Bueno, nosotros lo primero que dijimos, llegó Jesús de Nazaret. Era bien delgado y con su barba, una persona sencilla, relajado, no se estresaba por nada y bien alegre, que era bueno para echar la talla. Alguien normal, desde sus pensamientos a su aspecto, pero el entusiasta músico se diluye tras un viaje a China junto a la agrupación folclórica a la que pertenecía, Amaru. Según entendemos que luego de la experiencia de los viajes que realizó a China, empezó a generar un cambio en su personalidad que notaron todos los cercanos. Empiezan a aparecer características de poca adaptación en cuanto a los acuerdos, en cuanto a la democracia que había en ese mismo grupo, por lo cual finalmente él es expulsado. El fiscal a cargo de la diligencia, Juan Manuel Gatica, nos dará acceso a ese universo, a ese Antares, post viaje a Asia. Luego de un viaje que hace con su grupo musical a China, y él empieza a ejercer o a realizar funciones como de sanador, de terapeuta, y en la medida que las personas van o acuden a él en busca de sanación, respuesta, etc., él empieza a poco a darse cuenta que tiene un cierto control, o la gente lo respeta, y ahí en ese momento él empieza a cambiar ya su actitud, y cuando ya tiene estas características o es reconocido como ya un líder, él ya cambia claramente su actitud. Y desde ahí ellos cambian su imagen, cambian su forma de ser y se presentan al mundo de una forma distinta, ¿sí? Lo que buscan es convencer, idealizar al otro, que el otro te siga fielmente, se convierta en un adepto. Entonces hay un antes y un después, lo vemos también en él. Él era un profesor de música, había estudiado, había viajado por el mundo, había hecho clases incluso. Pero en algún momento hay un quiebre donde él toma una decisión de generar una agrupación, transmitir su conocimiento y desde ahí se empieza a radicalizar.
Antares poco a poco comienza a formar su comunidad. Ahí en un inicio ronda la paz y esperanza. Viven en Santiago, Mantagua y Coyihuay, lugares donde el consumo de ayahuasca es parte de los rituales y a la vez un método de control. Enseñanzas que Antares habría sacado de un referente del que ya le hablaremos. Antes, un poco de contexto. El periodista y escritor de más de 10 libros sobre sectas, Juan Guillermo Prado, nos ilustra el momento en que sencillamente ya no hay vuelta atrás. Así pasó con los miembros de la secta de Coyihuay. Cuando tú entras a una secta, sabes que estás entrando, pero no vas a saber nunca cómo vas a terminar dentro de la secta. ¿Qué te va a ocurrir adentro de la secta? Porque siempre ellos te muestran una cara simpática, una actitud agradable. No hay restricciones, no hay nada, pero ya adentro ya cambia todo el cuento y la cosa se pone muy complicada. Por eso mucha gente que entra a esta secta después no se atreve a salir. La falta de empatía, la coerción, la labia, esta capacidad de encantar, de seducir, de conquistar al otro a través de la palabra, ¿ya? Esta presencia imponente que él tenía es muy característica. Tiene que representar algo y él representaba para sus seguidores una figura de devoción, ¿ya? Desde ahí hemos visto que, al igual que en otras sectas, él utiliza los vínculos de una forma muy instrumental. Era como mi padre, como un amigo, el maestro que yo buscaba. Pablo, lo que tú vivenciaste es la verdad. Yo soy Jesús. Pero a la vez soy más que Jesús. Soy el Padre de Jesús. Yo soy Dios y tengo una misión. El 21 de diciembre del 2012 será el fin del mundo. Todo va a arder y solo se salvarán los que enfrentemos a la oscuridad. Acá, aprovechándose del constante consumo de ayahuasca, los envuelve en un destino con tintes apocalípticos. Recuerde que es pleno año 2012, el año del fin del mundo. Bueno, lo que pasa es que en el 2012 se decía que los mayas habían anunciado el fin del mundo, pero lo que pasó fue otra cosa. Los mayas en realidad no anunciaron el fin del mundo, era el cambio de calendario. En África hubo una secta que también mató a más de 1000 personas. O sea, estamos frente a un tema que es contemporáneo, que se puede dar en cualquier momento. Cualquier momento. La gente está muy, lamentablemente, muy débil, muy feble frente a estos mensajes apocalípticos. Los psicópatas en general, y por eso nosotros creemos que él representa esta estructura, tienen una facilidad, si bien carecen de la empatía, tienen una facilidad para reconocer las carencias del resto. Y en este caso, él reconocía las carencias afectivas, personales, ideológicas. Y lo que hacen es explotar estas carencias. Yo busco tu debilidad y desde ahí inicialmente la suplo, te regocijo, te acurruco, por así decirlo, te contengo, te entrego todo lo que tú no tienes en la sociedad, que no encontraste en tu familia, en tus parejas, en tu trabajo. Te doy lo que te falta para empezar después a generar dependencia. A esa altura ya no hay nada de Ramón Castillo. Quien gobierna sus pensamientos es Antares y así se planta ante todos. Exige que la obediencia a sus mandatos sea total. Tenía actitudes de superioridad y de autoridad que de una forma muy sutil hacía que la gente obedeciera y siguiera sus instrucciones. Era una vida infernal, era de una disciplina espantosa. Y como era Dios, había que obedecer. Más allá del halo de misterio que él mismo impone y que genera admiración, hay algo que ocurre de forma paralela. En simples palabras, de algo hay que vivir. Y como la misma literatura sobre sectas lo indica, los líderes parecen ser maestros en eso. Antares era financiado en todo momento, desde alimentos, ropa, viajes, etc. Y desde ahí vemos que ese es un rasgo propio de los psicópatas, que es el estilo de vida parasitario. Él parasita, él no trabaja. Si bien él realizaba talleres y difundía conocimiento, él no tenía un trabajo formal, ¿ya?
cuando tenía en funcionamiento esta organización. Y desde ahí lo que hace es nutrirse de los patrimonios, de los ingresos, de los sueldos, de las propiedades de todos los seguidores para subsistir, para vivir en un lugar, estar cómodamente inserto y seguirse desarrollando. Esta secta funcionaba como muchas sectas hoy día que hay en distintos lugares de Santiago, en edificios de departamentos o en algunas parcelas, en lugares relativos cercanos a Santiago o al Paraíso, donde nadie se da cuenta, ¿ya? Pero que sí, ciertamente hay elementos que son comunes entre ellos y entre otras cosas está la obediencia ciega al líder. Y aquí en este caso ocurrió eso. El líder decidió que había que autoeliminar a esta guagua y la mataron. Para muchos expertos, Ramón Castillo representa al líder de secta de manual. Pero, ¿hay un manual? La respuesta es difusa, pero sí hay un referente para Antares. Ese es Carlos Castaneda. La paradoja es que un autor tan conocido era prácticamente un desconocido. No se sabía si era brasileño, peruano o mexicano. Era un personaje que no se dejaba fotografiar. Mantenía el misterio de la indefinición. De origen peruano y frustrado artista, comienza a estudiar antropología en la Universidad de California, quien en su libro Las enseñanzas de Don Juan revela cómo conoció un brujo yaqui perteneciente a una comunidad indígena mexicana. De ahí en más, influenció desde Jim Morrison, John Lennon y reputados cineastas. Formó comunidades sectarias y habría gatillado el suicidio de muchas personas a través del consumo de peyote y otras sustancias. Ese era el referente de Antares. Revolucionó la cultura, fundó un nuevo sistema de pensamiento y se convirtió en el profeta de una nueva religión, pero borró toda su historia personal. ¿Quién era realmente Carlos Castaneda? Y él, dentro del material de lectura que le daba a la gente para que controlar la información que ellos tenían acceso, estaban justamente algunos de los libros de Castañeda, ¿ya? Y desde ahí es que se pueden rescatar algunos conceptos como el acecho o ideas que él les transmitió, parte de su ideología y que ellos fueron adhiriendo e incorporando en su lenguaje. Ellos con el paso del tiempo fueron teniendo, aparte de una ideología común, fueron teniendo también un lenguaje común. Porque Castañeda, con las enseñanzas de Don Juan, que tomaban hongos psicodélicos, acá no tomaban hongos, esos hongos están allá en el hemisferio norte, acá se consumía ayahuasca, que tiene un poco el efecto de los hongos. Así que estuvo muy de moda Castañeda fundamentalmente en las décadas de los 70 y los 80, digamos, del siglo pasado. Así que por eso yo creo que ahí puede estar la influencia de la ayahuasca, que todo el mundo sabe que es una droga bastante complicada, que te muestra mundos irreales, mundos que tú ni siquiera sospechas que existen. Castaneda murió en 1998 y a la fecha se sabe que Antares ocupó muchas técnicas que se le atribuyen al gurú peruano estadounidense, pero particularmente una. Para hacerse más misterioso, más importante, tenía prohibido que lo filmaran, que lo fotografiaran. Incluso llegó a las últimas etapas a que prohibía que lo tocaran físicamente. Curiosamente, hasta antes del desenlace fatal, no había manifiestamente un delito por qué impugnar a Antares. Sin embargo, el embarazo de Natalia Guerra, una de sus más fervientes seguidoras, lo trastoca por completo. Les había dicho que no podía tener hijos, por lo que justificó el embarazo diciendo que había capturado al demonio en el vientre de su discípula. Al nacer, lo llamaron Jesús, pero la orden ya estaba dada, había que eliminarlo. La frialdad del relato de los participantes sencillamente impacta. La Natalia venía a mi derecha y Antares estaba ahí y Antares hace la indicación de que la ponga ahí. La Natalia pone la bobita a Jesús ahí. Ahí yo le puse la cinta en la patita, después cuando el padre me indica que en los brazos se lo pusimos los dos puntos y el padre lo terminó haciendo un rey. Al bebé
lo amarren con una cinta de manos y pies, que también esta cinta esté en su boca y ojos. Ahora váyanse. ¡Váyanse! El fuego que tú veías en las llamas, ¿hasta dónde llegaban? La llama sobresalía 20 centímetros de la orilla de tierra del desdén. Yo intencionalmente no miré adentro para no tener la imagen en la cabeza de Jesús muriendo o el cuerpo calcinado. Cuando por primera vez miré por encima de las llamas, vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia adentro. Después escucho a gritos llorar a la Natalia y al Pablo, y por el otro lado de la casa estaban Taris llorando en el suelo tirado, así, en un ataque de histeria. La muerte sucede a finales de la última semana de noviembre de 2012 y en Coyihuay, en este fundo, y el grupo, toda la secta se queda acampando por un mes, esperando el fin del mundo en Coyihuay. O sea, se quedan donde está enterrada esta guagua, el cadáver de esta guagua, ahí en carpas, de diferentes formas. Y luego, cuando no sucede el fin del mundo, cuando no se acaba el mundo, es que este grupo empieza a disgregarse. Y los primeros en huir son Pablo Undurraga con Carolina Vargas. Ellos se fueron al sur arrancando de Antares, no arrancando de la sociedad. Le tenían miedo mortal a Antares. Incluso Pablo pensaba que como lo podía matar a la distancia. A fines del 2012, Pablo Undurraga abandona la secta, se va. Ramón Castillo, junto con el resto de los seguidores, se trasladan a San Francisco Motazal, pero resisten solo un mes y medio o 2 meses sin el apoyo económico de Pablo Undurraga. Esperaban un fin del mundo que no llegó en la fecha en que su maestro había señalado. Eso fue lo que quebró la secta. Hicimos Lucifer. Una denuncia anónima el 2013 da inicio a las pesquisas. Tras eso, las detenciones. Varios de ellos deciden entregarse de forma voluntaria. Menos uno, Antares. Con fotografía en mano, la policía peruana efectuaba intensos controles para dar con su paradero. Cuando él llegó, lo primero que se ponía era aquí, en esta piedra, ¿no? Aquí ponía sus cositas, todo. Con mi esposo, mi otro amigo se han discutido con él porque ella vendía y ella nunca tenía plata en su bolsillo. Una búsqueda frenética que termina en el Cusco. Ramón Castillo decide quitarse la vida. La policía peruana dice que decidió quitarse la vida al verse acorralado, ya que era buscado intensamente. Fue en esta habitación donde la policía peruana encontró su cuerpo este miércoles cerca del mediodía. Los adeptos fueron víctimas de él y de su ideología y de lo que él les hizo. Pero también no hay que perder el foco que finalmente el delito que se investiga en esta secta en particular fue un parricidio, un homicidio, ¿sí? Entonces, independientemente de que ellos hayan sido víctimas de él, ellos se convirtieron finalmente en victimarios de un neonato, de un recién nacido. Oye. No te quiero responder preguntas. Gracias. Hoy el tema vuelve a estar en boga. Se cumplen casi exactos 11 años y un documental en Netflix relata la versión de Pablo Undurraga respecto a los hechos sucedidos. Su historia, su visión de cómo alguien puede corromperse a tal nivel de que puedas participar y ser cómplice del asesinato de un recién nacido. Sin duda, uno de los casos policiales más emblemáticos de nuestra historia.